la clase, es un gusto tenerlos aquí, como siempre. Hoy vamos a seguir avanzando en nuestro tema, que es el análisis sociológico de la realidad guatemalteca, ¿verdad? Se recuerdan que en la última clase, que fue presencial, intentamos hacer un tipo de, a muy grandes rasgos, ver la historia de la sociedad guatemalteca desde el punto de vista sociológico. Y hablábamos de eh, cómo las clases sociales fueron evolucionando, cómo durante la colonia y bueno, durante la etapa prehispánica, pues teníamos un sistema esclavista, un, un método de conocimiento teológico y teníamos un poder tradicional en la sociedad maya. Mientras que en la sociedad durante la colonia y la conquista, que son 300 años, se pasó a un sistema económico feudalista, ¿verdad? Donde la mayoría de indígenas, pueblos indígenas, tenían la condición de siervos que trabajaban la tierra eh, para los señores feudales, eh, criollos, ¿verdad? Eh, Hablábamos de también, entonces, un poder de tipo tradicional, también patrimonialista, y luego, cuando entramos en la época liberal, entramos al capitalismo, pero no lleno, sino que siempre una mezcla de capitalismo, feudalismo, con un poder racional eh, y un método racional positivo de conocimiento. Y entramos con eso a la etapa actual, que es una etapa de capitalismo sin duda, igual que la mayor parte del mundo está inmersa en un sistema capitalista, con un sistema de poder racional, es decir, se eligen los gobernantes por medio del voto, ¿verdad? Que es más o menos democrático dependiendo del país en el que estemos. Pero en el caso de Guatemala, pues ahora vamos a hacer un análisis más a fondo de las clases sociales en Guatemala, de cómo está constituida la población, y para eso vamos a usar el documento que yo les trasladé ya al chat. Eh, entonces, hoy vamos a analizar ese documento en el caso de Guatemala, ¿verdad? Eh, Como les decía, habían algunos compañeros ahí pidiendo entrar al chat, ojalá que hayan solucionado sus problemas para entrar, ¿verdad? Porque ya vemos 72 personas en la clase. Eh, Creo que ya les trasladaron el calendario de exámenes también, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Lick, ya estamos con los calendarios, solo Sí, faltan las sencillo. diapositivas. Sí, las diapositivas se Solo las falta el listado del contenido, Lick. el contenido, pues, es todo lo que hemos visto en las clases y el documento que les trasladé. Y voy a trasladarle las diapositivas. Eh, Tengo que hacerle unos cambios a las diapositivas ahí entre hoy y mañana, se las mando, ¿verdad? Entre hoy y mañana ya tienen ustedes las diapositivas, no se preocupen por eso. Lo que pasa es que me gusta que avancemos para que no estemos mandando por Gracias, Lick. partes las diapositivas, ¿verdad? Pero de todos modos, entre hoy y mañana se las mando, porque ya solo tenemos la clase de hoy y la clase de mañana, porque ustedes empiezan exámenes el 19, ¿verdad? Sí, Mañana, sí. Lick, mañana no es feriado. La del viernes. Perdón, la de viernes, perdón, la de hoy y la de viernes, gracias. Y nuestro examen, si mal estoy, es el viernes 23, ¿verdad? Así es, licenciado. Sí, entonces ya solo tenemos estas dos clases, que es lo último que viene en el examen, pero igual se los traslado mañana las diapositivas y el jueves tenemos la última clase, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar ya a presentar. Ya dimos suficiente tiempo para que ingresaran más compañeros y compañeras.
Muy bien, platiquemos entonces de las clases sociales y la estratificación social en Guatemala. Como les digo, estamos analizando el documento que ya les trasladé al WhatsApp, que es un documento del 2018. Es decir, tiene 5, va a cumplir 6 años bueno, el documento es un poco más reciente, es como del 2021-22, pero los datos que manejan en las encuestas son del 2018, que son, este tipo de encuestas no se realizan muy seguido, entonces cada 5 o 6 años se realizan, y por eso es importante este documento, porque está más o menos actualizado. No es que vayamos a tener grandes cambios en relación a la situación que se plasma en este documento. Hay algunos aspectos positivos que hay que resaltar. El primero de ellos es que la economía guatemalteca ha crecido a una tasa promedio anual del 3.5%. En los últimos 20 años hay un crecimiento sostenido de la economía guatemalteca. Hay más dinero, hay más construcciones, hay más negocios, hay más empresas, ¿verdad? Tanto nacionales como extranjeras. Sí hay movimiento de capitales, sí hay un mayor movimiento económico. Tan es así que ustedes se dieron cuenta que el día de ayer el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria. ¿Pero por qué se hace esta ampliación presupuestaria? Porque la SAT recauda más dinero del que tenían previsto hace 2 años. Recuérdense que el año pasado no se aprobó el presupuesto, o mejor dicho, se aprobó un presupuesto, pero la Corte de Constitucionalidad dijo que era inconstitucional el presupuesto, porque en realidad era una aberración ese presupuesto que quería Yamatei y Miguelito, que era un robo a mano armada, ¿verdad? Pero entonces la Corte no lo aprobó, lo declaró inconstitucional. Pero eso quiere decir que este gobierno entró con el presupuesto que fue aprobado en el 2022 para el año 2023, pero ahora necesitaban una ampliación porque recaudaron más dinero del que tenían, más dinero del que ellos pensaban que iban a tener. Y es por esto, porque la economía guatemalteca ha crecido. Entonces, mientras siga creciendo, se va a recaudar más impuestos, ¿verdad? Entonces, sí, esto hay que reconocerlo. Se ha incrementado la economía guatemalteca. Pero, bueno, vamos a dar el pero después. También el ingreso por habitante aumentó de $1,665 al año a $4,472 al año. Recuerden que el ingreso por habitante es básicamente el promedio del ingreso anual de toda la población, ¿verdad? Sí hay un aumento muy importante en estos 18 años. Si se dan cuenta, más que se duplica, casi se triplica el ingreso por habitante, ¿verdad? Entonces, los guatemaltecos están teniendo más dinero en promedio, pero esto no es la realidad, como vamos a ver más adelante. Y también otro dato positivo es que la tasa neta de educación básica, o sea, las personas que salen de tercero básico, que son 9 años de estudio, 6 de primaria y 3 de secundaria, sin contar preprimaria, subió del 30% a 42%, ¿verdad? No, sí, a 42%. Y la educación secundaria, que es los que tienen ya bachillerato, aumentó 8 puntos porcentuales a 24%. Esto es importante, pero aunque haya sido un aumento, nos refleja que poquita población termina su educación básica. Vean, de 42% de la población termina su educación básica. Sí hubo un crecimiento del 12% y en lo otro hubo un crecimiento del 8%, ¿verdad? Ya somos 24% de la población guatemalteca es la que termina la educación secundaria completa, o sea, el bachillerato. Es todavía bajísimo, pero hubo un aumento. Entonces, hay más dinero y hay gente que está recibiendo más educación. Pero cuando analizamos más a fondo, nos damos cuenta también de que no todo lo que brilla es oro. Veamos estos datos. La evolución de la tasa de pobreza en dicho periodo, o sea, del 2002 a 2018, evidencia que el crecimiento económico no benefició a la mayoría de la población guatemalteca. Primero se redujo la pobreza del 56 al 51% y después aumentó otra vez al 59% para 2014. O sea,
a pesar de que hay más dinero, que está creciendo la economía, no se redujo la tasa de pobreza. Es más, aumentó la pobreza. ¿Cómo es posible? Entonces, si Guatemala produce más, hay más riqueza, hay más dinero circulando, ¿y por qué la pobreza no disminuye? Esto es explicado debido a que Guatemala es uno de los países con más alta concentración del ingreso, ¿verdad? Donde la gente que más dinero tiene concentra mucha riqueza y deja poco para los demás. Primero, es el quinto país con mayor tasa de pobreza en América Latina en el año 2019. Ahora creo que somos el cuarto país con mayor tasa de pobreza. Para el 2019 nos ganaban Haití, Bolivia, Nicaragua, Honduras, ¿verdad? Estaban abajo de nosotros. Ahora creo que por lo menos uno de ellos ya creo que está arriba de nosotros. Pero igual, estamos en el top 5 de más pobres. Y como les digo, hay una alta concentración de riqueza en pocas manos y hay poquísima movilidad social. Es uno de los países del mundo con menos movilidad social. ¿Qué significa esto? Que la gente que es pobre no deja de ser pobre, la gente de clase media es muy poco probable que suba a ser clase alta, ¿verdad? Es una muy poca movilidad, 75 de 82, ¿verdad? Estamos también en el top 10 de los que menos movilidad social tienen positiva. Es decir, la gente tiene pocas posibilidades de mejorar su vida. Y se ve mucho en las redes sociales ahora. Ustedes han visto estos memes cuando dicen, mi papá a esta edad ya tenían casa propia, ya habían enganchado casa propia, ya habían tenido no sé cuántos hijos y yo a esta edad solo tengo deudas, ¿verdad? Cosas así. O personas jóvenes que ya renunciaron totalmente a la idea de tener casa propia. Ellos piensan que van a tener que alquilar porque las casas realmente están impagables. Entonces, vemos que a pesar de que hay una gran cantidad de circulación de dinero y a pesar de que la gente se está educando más, recibiendo mayor educación, no está cambiando la situación ni de la pobreza ni de mejorar la situación real de las personas, ¿verdad? Entonces, Guatemala está estancada básicamente, lo que nos están diciendo estos datos macroeconómicos. Ahora, analicemos ya desde un punto de vista de las clases sociales. Se recuerdan que hablamos de que las clases sociales son grandes grupos de personas que se ubican de acuerdo al lugar que ocupan en el sistema de producción determinado. Recordemos a Marx que nos decía que dependiendo si usted es propietario de los medios de producción o es trabajador, usted va a estar en una clase. Y luego otros autores, recuerden que le metían el tema de educación, Weber le metía el tema de educación, luego otros autores también decían en qué lugar del trabajo está, si está calificado o no está calificado, si es gerente o no es gerente. Entonces, la clasificación que hacemos de las clases sociales en Guatemala en este documento es que hay propietarios y no propietarios de medios de producción. Esto es básico, esto es marxismo 1.0, ¿verdad? Usted es propietario de un medio de producción, es una clase capitalista burgués. No es propietario de medio de producción, usted es un trabajador. Significa ricos y pobres. Ahora, la clase media que Marx no la llegó a analizar a profundidad, pero que otros autores sí, son aquellas personas que si bien no poseen medios de producción, tienen autoridad en mayor o menor medida y cualificación obtenida preferentemente a través de credenciales académicas. Es decir, la clase media van a ser las personas que no son dueños de medios de producción, pero que son gerentes, son directores, son personas que tienen un puesto ejecutivo o que tienen títulos universitarios, ¿verdad? Ahí englobamos a la clase media. Ahora, la clase propietaria como tal se va a dividir entre capitalistas y pequeños empresarios. Capitalistas son las grandes empresas, esas que ya hablamos de Pollo Campero, azucareros, Botrán, cervecerías y pequeños empresarios. Aquí no están metiendo, digamos, una clasificación intermedia que yo creo que sí debe meterse también, ¿verdad? Los que son medianos empresarios. Y la clase trabajadora, que se va a distinguir con base a su relación en el mercado laboral y a la calificación de tu trabajo entre quienes ocupan una mayor o menor posición, ¿verdad? Esas son las
las clases sociales que este documento establece en Guatemala. Todavía estoy dejando ingresar solo porque es de las últimas clases, pero ya llevamos 20 minutos de clase, ya no deberían estar ingresando, por favor, porque interrumpen. Bueno, pues como les decía, bueno, lo que les voy a mandar es que tendría que agregarlos a todos al correo para que no hicieran bulla cuando entran. Pero bueno, entonces, este es el análisis del esquema de clases sociales en Guatemala. ¿Verdad? La clase propietaria, que tiene propiedad sobre los medios de producción, que son dueños de las empresas, de los comercios, tienen autoridad y puede que tengan o no tengan cualificación, que son los estudios, ¿verdad? Puede ser que sí o puede ser que no. Los pequeños empresarios que tienen propiedad, tienen autoridad porque aunque sean pequeños, son los jefes de su negocio y puede ser que tengan o no tengan calificación. La clase intermedia, que son los gerentes y directivos, que no son propietarios, aunque sí tienen autoridad, porque tienen mando sobre la gente que trabaja a su cargo y tienen calificación casi todos ellos, ¿verdad? La mayoría son empleados, aunque también hay quienes trabajan por cuenta propia. Los profesionales que no tenemos propiedad, que tenemos o no tenemos autoridad, dependiendo si tenemos gente a nuestro cargo o no, ¿verdad? Yo tengo autoridad sobre mi asistente, por ejemplo, que es el que trabaja conmigo, pero puede haber gente que trabaja sola, ¿verdad? Y sí tenemos calificación, tenemos los títulos universitarios. Y también hay empleados técnicos y administrativos que no tienen propiedad, sí pueden tener o no pueden tener autoridad, dependiendo de si tienen gente a su cargo o no, a diferencia de los gerentes y los directivos, que siempre sí van a tener gente a su cargo y siempre tienen calificación, ¿verdad? Por eso son técnicos. Y luego la clase trabajadora, que se clasifica en clase no manual, que son los asalariados, por un lado, que no tienen propiedad ni tienen autoridad, sí tienen algo de calificación para poder trabajar como trabajadores, pues estamos hablando de peritos contadores, técnicos, estamos hablando de personas que tienen estudios para trabajar en una oficina, básicos aunque sea, pero tienen estudios, ¿verdad? Y ellos son empleados. Y los independientes, mucho ojo con la clase trabajadora independiente. No tiene propiedad, no tiene autoridad, pero tiene alguna calificación, ¿verdad? Cuando son no manuales. Y luego la clase trabajadora manual, o sea, los que van a las maquilas, los que van a también los campesinos que están trabajando para una finca, y los obreros, ¿verdad? Que ellos no tienen propiedad, no tienen autoridad y no tienen cualificación, son empleados manuales, y los independientes que no tienen tampoco ninguna de estas cosas y trabajan por cuenta propia. ¿Sí hay alguna? Sí, Cantón, por favor. Gracias, mi estimado Javier. No sé si puedo preguntar Sí. o mejor al final preferís que lo haga. No, si la pregunta es atinente ahorita, de una vez, por favor. Gracias, muy amable. Muy buenas noches a todos y todas. Más era, mi estimado docente, digamos, en esta parte de las clases sociales del documento no toma, digamos, en consideración para ver si lo podemos utilizar o si sería válido utilizarlo en tu examen, la parte de capas sociales. Digamos, por ejemplo, en las clases sociales hay una característica que por lo menos en económicas nos trasladan, que es lo que se ha perdido en este momento, ¿verdad? La solidaridad que hay entre capas sociales, que se pierde cuando son capas sociales. Por lo que mencionabas en función de cuántos miles y miles hay en económicas, ¿verdad? Que digamos la carrera que más estudiantes tiene, después sí ingeniería y después nosotros en derecho. Pero hay una gran cantidad de estudiantes, pero la movilidad social no va a ser en esa gran cantidad porque no han identificado, digamos, su clase, su capa o su estrato, producto de la desigualdad, ¿verdad? De que, digamos, Brasil era el primer país más desigual de Latinoamérica y después de 3, 4 gobiernos y la aplicación de algunas políticas, ahora Guatemala es el país más desigual de Latinoamérica, en función que entonces la movilidad social va a ser
pues prácticamente bastante compleja para los universitarios, ¿no? Era dos cosas. No sé si, para no equivocarme en el examen, porque tengo, voy a decirlo, la de formación, ¿verdad? No formación, por decirlo así, de económicas, y de repente puedo cruzar algunas cosas en el examen. No tengas pena en eso. Para quienes no lo conocen, Cantón pues es un economista que está estudiando su segunda carrera ahora en Derecho. Y él no solo es un economista, sino que es un destacado economista, diría yo, y da clases también en las facultades. Entonces es un gusto tenerlo aquí en la clase. Igual tenemos otra compañera que es socióloga, de los que conozco. Posiblemente tenemos más personas que están ahora estudiando su segunda carrera en Derecho, ¿verdad? Entonces, pero ella no la ha visto porque ella sacó sus equivalencias en sociología, obviamente, ¿verdad? Pero vamos a ver en este documento solo el tema de clases sociales. Las capas sociales no las vamos a mencionar, ¿verdad? Para no confundir. Entonces, pero seguramente no vas a tener ningún problema en el examen porque vamos a enfocarnos sobre todo en grandes temas, ¿verdad? Por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿la clase trabajadora es propietaria de los medios de producción? ¿Verdad? ¿Falso o verdadero? ¿Verdad? O eh, la clase media no está cualificada, por así decirlo. Algunas preguntas así muy simples. No vamos a entrar mucho a profundidad en el análisis. Y como bien lo señalas, ¿verdad? Brasil, antes de los gobiernos de Lula, era el país más desigual de América Latina y ahora está considerado uno de los países en vías de desarrollo más importantes del mundo. Por medio de las políticas sociales que implementó Lula en 2 mandatos, luego Dilma Rousseff llegó también a seguir la implementación de ellos, aunque después llegó Bolsonaro, pero ahora otra vez ganó Lula. Por lo mismo, porque sí sacaron a millones y millones de personas de la pobreza por medio de políticas sociales, educación, salud, seguridad social, trabajo y también transferencias condicionadas, ¿verdad? Así lograron sacar a las personas de la pobreza. Entonces, vamos a ver si en el transcurso de la clase vamos a tener algunas de las respuestas que planteaba Cantón. Continuemos entonces, y hablando de este esquema de clases que tenemos en Guatemala, de acuerdo a este documento, ya podemos ver sus porcentajes, cuánta gente está dentro de estos porcentajes, ¿verdad? Está un poco borrosa la imagen, lo siento, pero en el documento ustedes la tienen más clara, ¿verdad? Entonces, la clase propietaria en el 2002 era del 8.6% de la población, pero para el 2018 bajó al 4.4%. Y ahora ha de ser menos todavía, porque esto fue antes de la pandemia. Ahora imagínense después de la pandemia cuánta gente perdió sus negocios, sobre todo pequeños empresarios, ¿verdad? Pero esta disminución de propietarios, si se dan cuenta dónde se da, es en los pequeños empresarios. Del 7.8% bajó al 3.7%, es decir, de la población económicamente activa en Guatemala, solo 3.7% son pequeños empresarios para el 2018. Ahora es ser menos todavía. ¿Por qué? Porque vemos que esos que están en la clase propietaria, ellos tenían sus pequeños negocios, pero como son pequeños, no pueden competir. Tienen que cerrar. Cuando hay una transnacional, cuando hay una empresa muy fuerte, los baja, no pueden competir con ellos. Estamos hablando, en mi tiempo, cuando yo era joven, dirían los abuelos, yo iba a una farmacia de mi barrio, a una farmacia que vendía medicina que estaba cerca de las casas del barrio. Pero eso era antes de que estuviera la Meicos, Cruz Verde, la Galeno, ¿verdad? Ahora todas son esas farmacias, 3 o 4 farmacias grandes que tienen los mismos precios. No existe la competencia en Guatemala, es mentira. Y pregunten por una medicina en varias farmacias, les va a costar exactamente lo mismo. Ahora las farmacias de barrio desaparecieron porque hay cadenas de farmacias. Igual los restaurantes. Los pequeños restaurantes no pueden competir con un gran restaurante que se les viene a poner a la par, ¿verdad? Entonces, los pequeños empresarios son la clase social propietaria más débil
y bajan ¿a dónde? A la clase media. Bajan a la clase media. ¿Y cómo está la clase media? La clase media subió del 12.6% en 2002, llegó al 17.4% en el 2018, pero no porque se haya enriquecido con una gran cantidad de gente de la clase trabajadora que subió a la clase media, sino que pequeños empresarios que bajaron a la clase media. Y el otro punto que creció bastante es el de los profesionales. Miren, 2.4% en 2002 y 2018, 7.2%. O sea, hay una gran cantidad de profesionales. Ahora, las universidades han crecido exponencialmente. Ya se aprobó otra universidad que, por cierto, dicen que es del rector espurio que tenemos, del usurpador. Dice que también creó su propia universidad. Entonces, imagínense, ¿verdad? Pero va creciendo las universidades y va graduándose más personas. Incluso en la Universidad de San Carlos, cada vez tenemos más estudiantes y más estudiantes. Hoy me estaba contando mi asistente que ya le dieron su número de colegiada en el Colegio de Abogados, que se acaba de graduar. Y fue el número 42.800. Pero ahorita a fin de mes, eso quiere decir que llegamos al 43.000 abogados colegiados graduados, ¿verdad? De todas las universidades, 43.000, ¿verdad? Y hace, ¿qué? 10 años íbamos por el 17.000, más o menos, ¿verdad? A ver, cuando yo me gradué fue en el 2008 y íbamos por 14.000, ¿verdad? Entonces, imagínense ahora 40 y pico mil. En 15 años nos hemos casi triplicado el número de abogados. Entonces, ha crecido muchísimo el número de abogados. Y así con las demás profesiones, ¿verdad? Eso es un aumento muy fuerte de la clase media. Y la clase trabajadora, que es la gran mayoría de la población, la base de la pirámide social, casi no cambió, 78.8% en el 2002 y 78.2% en el 2018, ¿verdad? Y ahí los asalariados bajaron, eran 37.6%, bajaron a 34.2%. Los que bajaron más, pues, aumentaron un poco los no manuales, pero bajaron los manuales. ¿Por qué? Porque subieron los independientes. Vean, 41.2% en 2002 y 44% en 2018. Trabajadores independientes. Esto se llama economía informal. Son personas que en la mayoría de casos no tienen los estudios como para ser profesionales y no tienen seguridad social, no trabajan en un lugar fijo. Ellos son vendedores, se dedican al comercio pequeño, ahora venden por internet de repente, o sea, son trabajadores informales, no tienen apoyo de la seguridad social, por ejemplo, no tienen sistemas de pensiones, ellos viven al día a día y es una gran cantidad de la población económicamente activa, los independientes, ¿verdad? Ahora los no manuales también crecieron y los manuales más o menos están igual, disminuyeron un poco, ¿verdad? Entonces, así es como ha variado las clases en Guatemala entre el 2002 y 2018. Vemos que en la base hubo pocos cambios y si hubo cambios fue para aumento de los independientes, poniendo a más gente en el sector informal. Y donde hay el más importante cambio, y por eso vamos a hablar más adelante de eso, es de profesionales, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿qué podemos sacar de la evolución del 2002 al 2018? Bueno, en la base, como les decía, permaneció prácticamente igual. Es una sociedad estática en dicha parte de la estructura social. No es, como decía Cantón, como Brasil. En Brasil aumentó muchísimo en una temporada más o menos igual a esta que estamos analizando. La gente de la clase baja subió muchísimo a la clase intermedia. Aquí no. Aquí la clase trabajadora se mantuvo en un 78%. Aumentó en 3.9 millones de personas, porque esto es un proporcional, recuerden, es un porcentaje. En realidad aumentó el número de personas, pero el porcentaje no aumentó porque también la población aumentó. Pero
es una sociedad muy poco variable en la base. Los principales cambios se produjeron al interior de la clase trabajadora con un aumento de la fracción de la clase trabajadora independiente, lo que les planteaba, ¿verdad? Gente que no está trabajando de fijo en ninguna empresa, sino que por su cuenta. En monto similar a la reducción de la clase trabajadora asalariada, lo que permite inferir que hubo un proceso descendente de movilidad social absoluta. Mucha gente que la despidieron o que perdió su trabajo por algún motivo. El número de trabajadores independientes aumentó a 2.2 millones en 2018 y eran 1.4 millones en 2002. Casi se duplicó el número de personas que trabajan por su cuenta, que son en buena medida los que sostienen la economía, ellos y las remesas. Pero eso significa que hay una gran cantidad de inseguridad social, porque a estas personas les va mal en un negocio o se enferman y caen en lo más bajo, ¿verdad? Porque no tienen ese colchón que da un trabajo fijo, un IX, una seguridad social que lo puede prevenir de algunas enfermedades. Y esto, les digo, fue prepandemia. La pandemia sufrió mucho, incluso muchos profesionales sufrían mucho durante la pandemia. Es cierto que la clase intermedia en 2018 registró un aumento respecto a 2002, pero se interpreta que también fue resultado de un proceso descendente de movilidad social absoluta de la clase propietaria. Lo que les decía, los pequeños empresarios que disminuyeron mucho, se bajaron a la clase media, porque ya no tuvieron que vender sus negocios y dedicarse a sus profesiones o a ver en forma independiente también ellos cómo resolvían. El aumento en la clase intermedia se produjo en la fracción de la clase profesional. Esto como resultado de la masificación de la educación universitaria. Lo que les decía, cada vez son más personas las que se inscriben en una universidad y cada vez hay más universidades con ofertas económicas aceptables para una gran cantidad de personas o la gran cantidad, el grueso de la población que se inscribe en la Universidad de San Carlos, que también ha ampliado sus centros universitarios, ¿verdad? No solo pensémoslo aquí en la ciudad, sino también a nivel departamental. Cada vez hay más universitarios, cada vez es más fácil para las personas obtener un título universitario. Entonces, el número de graduados universitarios se duplicó entre 2010 y 2015, pasando de casi 15,000 a alrededor de 35,000, ¿verdad? En el 2015. La fracción de clase intermedia profesional sumó 365,757 en 2018 contra casi 82,000 en 2002, ¿verdad? O sea, de 82,000 en 2002 subimos a 365,757, ¿verdad? Esa es una subida enorme y como les digo, como bien lo decía también Cantón, económicas, ingeniería y derecho. Y yo creo que estamos cerca de superar a ingeniería ya en cuanto al número de estudiantes, ¿verdad? Y eso es en la Universidad de San Carlos, pero en las otras carreras también económicas y derecho son las que más estudiantes tienen en las otras universidades, ¿verdad? Entonces, en 2018 la clase intermedia presentó el 17.4% de población ocupada. Tenemos una clase social grande, trabajadora, una clase social media, una clase media pequeña proporcionalmente, y una clase, digamos, propietaria bien pequeñita, ¿verdad? Que concentra una gran cantidad de riqueza. En la clase propietaria en 2018 era menor a la de 2002, tanto en términos absolutos como relativos. En el primer caso, en términos absolutos, el número bajó de 298,343 a 220,712 comerciantes, empresarios, ¿verdad? Sobre todo fue en los pequeños empresarios. Ahí fue donde más hubo disminución, de 268,509 disminuyó a 187,605, ¿verdad? Casi 80,000 empleos menos, empleadores menos, personas que perdieron sus negocios. Pero pensemos no solo en las personas que pierden sus negocios, pensemos en los trabajadores que tenía esta persona, ¿verdad? Si una persona tenía un restaurante y tenía contratados meseros, el restaurante quiebra, no solo la persona que quiebra baja a la clase media, sino que los trabajadores se quedan sin trabajo fijo, tienen que trabajar por su cuenta, buscar otro trabajo, ¿verdad? Aquí no hay seguro de desempleo, como sí hay en otros países, que aunque usted no tenga empleo, pues le van a dar un ingreso mínimo para sobrevivir, como en los países europeos e incluso en algunos lugares de Estados Unidos. Aquí no, aquí usted está desempleado, mire cómo resuelve, ¿verdad? Entonces,
la participación de dicha fracción de clase entre la población ocupada se redujo en 4 puntos porcentuales, pero cada reducción de estas también afecta a una gran cantidad de trabajadores, ¿verdad? Entonces, hay que analizarlo también de esta forma. Y vamos a ver una gráfica en relación a esto. ¿Cómo es la pirámide social guatemalteca en 2018? Vean la base de la pirámide. Lo que más hay son trabajadores independientes. Como les digo, personas que no tienen una cualificación propiamente, un título universitario, la mayoría de ellos, pero se dedican a trabajar por su propia cuenta. Los trabajadores asalariados constituyen el 34%, técnicos administrativos 8.9%, los profesionales 7.2%, los gerentes directivos son un porcentaje como es 1% más o menos, los pequeños empresarios 3.7% y los capitalistas 0. Tanto por ciento, ¿verdad? Los que tienen los grandes medios de producción, los propietarios, los dueños de las grandes empresas son ese poquitito, pero que reciben más ganancias que todos los demás, ¿verdad? Esa es la pirámide social guatemalteca. Tendría que ser diferente, tendría que tener más gruesa la parte de en medio. Tendría que haber una mayor movilidad social, personas que vayan aumentando su posibilidad social. Y esto es a nivel nacional, pero cuando lo analizamos en relación urbano y rural, cambia, obviamente, ¿verdad? La clase propietaria en lo urbano y bajó del 7.9 al 4.7, pero en lo rural bajó del 9.4 al 3.9. Y también, igual que en lo urbano, fueron los pequeños empresarios rurales también los que bajaron bastante. La clase intermedia en lo rural creció, pero es pequeña, porque la mayoría de la clase intermedia se concentra en las ciudades, en lo urbano, ¿verdad? Sí creció la clase rural, pero es pequeña. En lo rural, 2.6 al 6.5%. En cambio, en lo urbano, del 21.5% al 24%, ¿verdad? Y los profesionales aumentaron también en lo rural, pero más en lo urbano. La clase trabajadora, en cambio, aumentó un poquito en lo urbano y aumentó un poquito también en lo rural. Los asalariados bajaron mucho en lo urbano, subieron en lo rural. Vean, esa es una diferencia importante. En lo urbano, los trabajadores asalariados disminuyeron bastante, casi 8 puntos porcentuales, mientras que en lo rural crecieron los trabajadores asalariados. Hubo más contratación de personas en lo rural. No manuales creció y manuales decreció. Entonces son no manuales los que más contrataron. Y los independientes que crecieron en lo urbano más que en lo rural. En lo urbano crecieron casi 8 puntos porcentuales y en lo rural solo crecieron 1 punto, ¿verdad? Entonces sí hay diferencias entre lo urbano y lo rural. Aunque la base sigue siendo la fuerza de los trabajadores, y la clase media se reduce mucho en lo urbano. O sea, sí hay diferencias. En los trabajadores menos, en la clase media más. Y propiamente en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala como tal, tenemos que la clase propietaria disminuyó muchísimo. Los pequeños empresarios, casi la mitad de los pequeños empresarios disminuyeron, ¿verdad? Casi el 50% se redujo. La clase intermedia aumentó, pero el gran aumento se da entre los profesionales, ¿verdad? También entre los técnicos administrativos aumentó, pero sobre todo aumentó 10% en los profesionales, la masificación otra vez de los universitarios. Y eso no es bueno, no es bueno y les voy a explicar por qué. Y la clase trabajadora que disminuyó a los asalariados y aumentaron, bueno, aquí en la ciudad de Guatemala no aumentaron los independientes, hasta bajaron los independientes. Aquí hay una diferencia con el resto del país, ¿verdad? Pero esto es la estratificación social. Esto es lo que decía Cantón, las capas sociales. Y aparte es las clases sociales. Recordemos que las clases sociales es el lugar que ocupa en el sistema de producción. Si usted es dueño de los medios de producción, si no es dueño de los medios de producción,
En cambio, las capas sociales es cuánto dinero tienen, cuántas personas tienen ingresos, cuánta es su cantidad de dinero que recibe. Y el 49.2% está considerado bajo, muy pobre, con la pobreza extrema, digamos, más o menos se ha considerado $2 al día. Es una situación abajo de eso, ya es extrema pobreza, ¿verdad? Entonces, un 49.2% está en una situación de extrema pobreza. Hay una situación de pobreza o de clase baja también, de un 21.2% de la población, el medio bajo, que tiene un 11.2% de la población, el medio alto, 9.2%, y el alto, 9.2%. Estos dos porcentajes están iguales, si se dan cuenta. Estamos hablando de medio alto, personas que son gerentes, personas profesionales exitosas, ¿verdad? Que tienen casa propia, varios carros, que salen de vacaciones una vez al año, al menos a otro país, que tienen suficiente dinero para no pasar hambre, ni frío, ni tener inseguridad económica, en su mayoría, que pueden enfermarse y van a un hospital privado. Hay muchos indicadores en relación a esto, quién es de clase media alta y quién es de clase media baja, tiene que ver dónde viven también, el sector donde se mueven. En cambio, la clase alta, pues ya estamos hablando de personas que tienen negocios propios, que sus hijos estudian en el extranjero, que viven en lugares exclusivos y viajan seguido por razones de trabajo y de placer también. Propietarios de helicópteros, yates. Guatemala es uno de los países que más helicópteros tiene per cápita en América Latina, ¿verdad? Entonces, las diferencias sociales son muy grandes en Guatemala. Es una sociedad muy desigual y la mayor parte de personas vive en una situación muy pobre. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde nos ubicamos como estudiantes? ¿Dónde estamos parados? Estamos en el estrato medio bajo y queremos aspirar al medio alto, ¿verdad? Nadie que estudie en la San Carlos me va a decir que viene per se de un estrato social medio alto, ¿verdad? Si incluso las carreras más caras, odontología, medicina, la mayoría de personas pues viene de una clase social media baja. Son pocos los que están en una clase social media alta. Aspiran a ser media alta, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener un poco de ubicación ideológica de nuestra clase. ¿A qué nos debemos? A la clase trabajadora, a la clase media. Aunque en algún momento vamos a trabajar como profesionales para algunas cosas de la clase alta. Pero en realidad el trabajo debería orientarse principalmente hacia la clase media y la clase baja, porque al final de cuentas la universidad pública, como es la Universidad de San Carlos, se sostiene con los impuestos que pagan todos. Y si estamos estudiando en la San Carlos es porque no nos alcanza para estudiar en otra universidad o porque nuestra vocación es para estudiar en la universidad pública, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos, por eso tenemos que fortalecer la universidad, por eso tenemos que fortalecer la solidaridad a la que se refería Cantón Lee con las personas que están en nuestra misma posición social. Algunas conclusiones. El carácter estático que presenta la estructura de clases y de estratos sociales durante el periodo de análisis, lo cual es indicio de un sistema de estratificación social rígido y cerrado. Cuesta mucho avanzar en Guatemala, salvo que lo hagan por medio de corrupción, así como lo hace Miguel Martínez, por ejemplo, que era un vendedor y se convirtió en dueño de empresas, multimillonario, tiene casas en centros comerciales. Claro, pero eso fue a través de la corrupción, ¿verdad? Si no es a través de la corrupción, cuesta mucho subir en las clases sociales en Guatemala. En términos de Parkin, el autor Parkin, se observa un sistema con cierre social excluyente, que durante el periodo de estudio se manifestó a través de la reducción relativa y absoluta de la clase propietaria y en la estabilidad del estrato alto, así como de la estable participación de la clase trabajadora, tanto a nivel urbano como rural, en el total de la población ocupada en los años analizados. ¿Qué significa esto? Que es una clase que no deja que otras personas lleguen a tener mucho dinero. Es un sistema económico donde si usted no tiene herencia, si usted no tiene una bendición o un contacto o un cuello, bendición de alguien poderoso,
¿verdad? Que le dé la bendición, no estaba diciendo algo religioso, sino que si no tiene los contactos, si no tiene el cuello, si no tiene los conocidos, la familia, es muy difícil que lo acepten en ciertos ámbitos sociales y económicos. Puede decirse que en la cúspide de la pirámide social se produjo movilidad social descendiente y en la base movilidad horizontal durante el periodo de estudio, ¿verdad? Lo que hablábamos, muchos pequeños propietarios bajaron y en la base pues solo se cambiaron de ser trabajadores asalariados a trabajadores independientes. Y aquí está un fenómeno complicado para todos ustedes jóvenes. Hay una proletarización de los profesionales. ¿Qué significa esto? Que ser profesional ya no significa automáticamente que va a mejorar la situación económica. Hay que esforzarse mucho más. Si se va a ser profesional, si van a llegar a graduarse, tienen que esforzarse el doble o el triple de lo que venían haciendo hace años, porque ahora hay cada vez más profesionales. El contraste que presentan ambos esquemas en lo que se refiere a los cambios de la clase o estrato intermedio, ahí sí hay un cambio. En el esquema de clases elaborado a partir de las ocupaciones, se observa incremento de la clase intermedia, en especial de las posiciones de clase profesionales y personal administrativo relacionados con la educación. Sin embargo, en el esquema de estratos construido con base en educación e ingresos, se observa reducción del estrato medio. O sea que si lo analizamos, ¿quiénes han aumentado? Los profesionales. Pero esto no significa que ganen más. Al contrario, se ha reducido el ingreso de los profesionales. Este fenómeno es reflejo de la reducción de los retornos de la educación evidenciada en el periodo de estudio. O sea que no les garantiza tener un título, no les garantiza tener mucho mejores trabajos, ¿verdad? Todavía hay muchos profesionales que prefieren seguir asalariados, trabajando en el organismo judicial, en el Ministerio Público o en algún bufete y no abrir su propio bufete, ¿verdad? Porque tienen miedo de arriesgarse y todo, prefieren mejor quedarse, aunque ya se graduaron, ahí están esperando alguna oportunidad, algún mejor chance. Pero muchas personas no aumentan sus ingresos directamente, aunque se logren graduar. En su investigación de Díaz, 2019, que está en la bibliografía del texto que se los di, estima la reducción de más de 15 puntos porcentuales en los retornos de la educación en los niveles secundaria y universidad entre 2002 y 2018. Mayor probabilidad de estar en situación de pobreza que estimó en las personas con educación secundaria y universitaria. Cada año se gradúan cientos de miles de personas de educación media, pero el mercado laboral no los puede jalar porque no hay suficiente fuentes de trabajo. Aunque ha crecido la economía, no hay suficiente para todos. Por eso es que mucha gente decide mejor irse al norte. Y ya no es solo las personas con baja educación, ya no es solo personas de los pueblos. Cada vez hay más personas profesionales o con cerca de ser profesionales que deciden mejor emigrar y buscar mejores trabajos en Estados Unidos, que aunque sean trabajos de hacer camas en un hotel, pero va a ser mejor pagado que lo que le están pagando a un profesional aquí en Guatemala, ¿verdad? Es decir, no hay retorno. El ser profesional no le garantiza ese retorno de educación, entonces por eso la gente migra, incluso profesionales. Y hay una gran posibilidad de que aunque usted tenga un título, no vaya a salir de la pobreza. En el primer caso, dicha probabilidad aumentó 20 puntos porcentuales en la educación secundaria, mientras que en el segundo el incremento fue de 3 puntos porcentuales. Riesgo de caer en la pobreza a pesar de tener títulos de educación media o universitarios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto? Porque el sistema económico guatemalteco no tiene suficiente crecimiento para ingresar a toda esta clase profesional, técnica, para que todos tengan trabajo. Entonces va a haber una gran cantidad que se van a quedar fuera. Y eso significa que muchos profesionales van a optar por dedicarse a otra cosa, vendedores informales. Yo tengo un amigo que tiene mi edad más o menos, 46 él tiene, yo tengo 45, él tiene 46, es profesional de una universidad privada, tiene estudios de maestría y no consigue trabajo de hace 2 años. Ya se dedicó a Uber y no funcionó, pero estuvo un tiempo de Uber, ¿verdad? Son personas, imagínense cuántas profesionales están en la misma situación, ¿verdad? En Uber. Y otro fenómeno que se da en Guatemala es que las personas no se autoidentifican en la clase donde les corresponde. Ahí es como dirían, tenemos que tener un poquito de ubicatex, ¿verdad?
tenemos que explicarnos bien cómo funciona el sistema social guatemalteco y más o menos ubicarnos dónde es realmente donde trabajamos y funcionamos. La autoadscripción de clase expresada por las personas con estructura de clases elaborada. De acuerdo a datos de la encuesta Latinobarómetro de los años 2014 y 2015, sobre una muestra de 2.772 personas, el 54% se autoclasificó como parte de la clase baja. 44% dijo pertenecer a la clase media y el restante 3% a la clase alta, ¿verdad? En la clase baja, el porcentaje descrito de autoadscripción es menor a la de 70% obtenida en la certificación elaborada en esta investigación. O sea, la verdad es que la mayoría de personas, 70%, está en la clase baja. Si sumamos clase baja muy pobre y clase baja pobre, 70%, pero no se identifica a la gente como que estuviera en clase baja, ¿verdad? Solo el 54% se cree que se identifica que está en la clase baja. 40% dijo pertenecer a la clase media, pero la clase solo es del 20%. Medio bajo y medio alto solo es el 20%. Entonces hay un 20% de personas ahí que son de la clase baja, aunque ellos se clasifican como clase media. No han entendido bien qué significa ser de clase media, ¿verdad? El porcentaje de autoidentificación de clase media es casi el doble al estimado para el estrato medio en este trabajo. Las personas con educación primaria se identificaron más como miembros de clase baja, mientras que las personas con educación secundaria y universitaria se identificaron más como integrantes de la clase media. El tener un título universitario no automáticamente los lleva a la clase media. El tener un título de educación media no les garantiza estar en la clase media, ¿verdad? Mucha gente está en la clase baja, pero no sabe, no los ubican. Y por último, ¿verdad? Los profesionales, ¿qué significa proletarización de los profesionales? Los profesionales se convierten en trabajadores proletarios, perdiendo su nivel de pequeño burgueses para caer en la clase asalariada. Este es un meme que circuló hace unos años, ¿verdad? Donde quería disfrazar a mi sobrino de zombie, pero me quedó como abogado de la defensa pública penal, ¿verdad? Este meme da risa, pero más o menos implica que los abogados de la defensa pública penal se miran como algo así, ¿verdad? Eso no es la imagen de un profesional exitoso precisamente, ¿verdad? Sino de un profesional precisamente como el que estamos hablando, un profesional que se volvió trabajador asalariado y que no sale de la pobreza o de la clase media baja por el simple hecho de tener un título universitario, ¿verdad? Lo que implica que tenemos que ser más eficientes, mejores estudiantes, mejores profesionales, irnos especializando, sacar maestría, sacar doctorado, estar siempre atentos al día en nuestro quehacer, estar siempre actualizados en las leyes, en la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte de Constitucionalidad. El reto es mayor, ¿verdad? A lo que voy, y no quiero decepcionarlos de la carrera ni de la vida universitaria, de profesional, sino más bien motivarlos a que tienen que ser mejores si quieren competir en un mundo que cada vez tiene más profesionales y cada vez tiene más abogados, ¿verdad? ¿Alguna duda o comentario? No, Luis Ángel, no voy a pedir porcentajes para el parcial, ¿verdad? No voy a pedir porcentajes, solo grandes temas, ¿verdad? Grandes temas. En Guatemala la clase media ha aumentado en los últimos años, falso o verdadero. En Guatemala los trabajadores independientes han aumentado en los últimos años, falso o verdadero, ¿verdad? No porcentajes, no pregunto ni porcentajes ni fechas. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan el fenómeno, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Estamos bien, Lick. Bueno, entonces, como les digo, mañana seguramente les voy a mandar la presentación ya con los cambios. Y el jueves igual tenemos la última clase, ¿verdad? Y ya se los envío las diapositivas para que ustedes tengan para estudiar. Sí, Lucila había levantado la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, solo una preguntita, Alex. Las personas que se dedican al emprendimiento, ¿en qué clasificación estarían?
Lo que pasa es que el emprendedores se les llama a los empresarios. Es un término que se usa recientemente para decir, en lugar de decir empresarios, se les dice emprendedores. En la realidad, muchos emprendedores terminan trabajando por su cuenta. Como les digo, en una economía informal, vendiendo cosas por internet. Esos son emprendedores ahora, pero al final son economía informal. No tienen un comercio, no tienen empleados, no tienen un local, sino que son intermediarios, ¿verdad? Son economía informal, pequeños comerciantes individuales casi. Pero cabe mucha gente, puede ser emprendedor y puede ser de verdad un empresario pequeño, o puede ser también una persona que trabaja por su cuenta. El término emprendedores es muy grande. Sí, Sweetly. Buenas noches, licenciado. No entrarían entre trabajadores independientes. Sí, puede ser también trabajadores independientes. Lo que pasa es que, como le digo, emprendedores es un término usado actualmente como para quitar el tema de ser empresario, ¿verdad? Se oye más bonito, se oye más cool ser emprendedor, pero cabe de todo. Cabe pequeños empresarios o cabe trabajadores independientes también. Muchas gracias. Muy bien, con gusto. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, nos quedamos hasta ahí y nos vemos el día jueves. Viernes. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Buenas noches, buenas noches. Feliz noche, Gracias, licenciado. Lick. Feliz noche. Buenas noches.